RTP. Wilson Benavides Vázquez, el doctor en Ciencias Políticas. Vamos a conversar sobre el legislativo, su relación con también el ejecutivo y las leyes aprobadas. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado señor Benavides. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la referencia de tomarme en cuenta para opinar sobre este importante tema. Muy amable. No, gracias a usted por acompañarnos. Ahora sí, con buena conexión, empezamos esta ronda de preguntas y le consulto. Hace poco nosotros comentábamos y analizábamos aquí el desgrane que se da en la Revolución Ciudadana, estas también alianzas o acercamientos que más allá del Parlamento también el gobierno pues busca con la CONAIE. Ya viendo esta tanda de leyes económicos urgentes enviadas desde el Ejecutivo y que todas han sido aprobadas con mayoría, ¿cómo usted calificaría esta relación y cuál será el futuro de la revolución, o por lo menos de este bloque de la Revolución Ciudadana, que pasó a ser el bloque más tal vez consolidado de la Asamblea Nacional? Incluso en algún momento se establecieron como la primera minoría de la Asamblea, a hoy a prácticamente cambiar un discurso a somos pocos pero unidos? ¿Cómo usted analiza esta situación? A ver, me parece que estamos asistiendo a un hecho que refleja que en el Ecuador hay ciertas estructuras que responden a la cultura política de nuestro país, donde un poco lo que está sucediendo es la repetición de ciertas estrategias, de ciertos comportamientos políticos, pero ahora vestidos con otros colores, otras banderas, otras consignas y otros actores. Si hacemos un análisis comparado entre lo que fue la primera ola del movimiento de Alianza País en la época liderado por Rafael Correa, con lo que está sucediendo ahora con ADN liderado por Daniel Noboa, yo encontraría más similitudes que diferencias. Desde esa mirada yo no haría una lectura de contraposición entre la Revolución Ciudadana y ADN, sino más bien una lógica de repetición de ciertos comportamientos políticos y de estrategias muy, muy similares a lo que fue el correísmo en su primer momento, sobre todo. Y esta repetición de estos comportamientos políticos se evidencian claramente, al menos en tres elementos fundamentales. El primero, el hecho de convocar al pueblo para legitimar las decisiones. De lo que se conoce, ya está en marcha la consulta popular para diciembre próximo, donde deberemos pronunciarnos los ecuatorianos sobre el tema de las bases militares extranjeras, sobre el tema de el financiamiento público de los partidos políticos, sobre el tema de la castración química para violadores, entre otros temas. Incluso la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría dentro de las temáticas para diciembre. Entonces, por un lado, esta lógica de democracia plebiscitaria que se estaría repitiendo. Por otro lado, también está el hecho de un gobierno que está cooptando todos los espacios, tanto desde la arena legislativa como en la relación con otras instituciones y con otras funciones del Estado. Tomemos en cuenta ahorita lo que está sucediendo, por ejemplo, con la futura integración de el Consejo de la Judicatura, que algunos analistas incluso ya han denominado esto como una nueva metida de mano a la justicia. Entonces, me parece que ahí hay otro elemento de similitud. Y claro, otro tercer elemento, si ustedes quieren, es de esta lógica de reducir a la oposición, en este caso a lo que sería la Revolución Ciudadana, a los márgenes de la política, pese a haber obtenido votos del lado de la ciudadanía. Si vemos la integración de las comisiones a nivel parlamentario y estas sanciones que hubo recientemente al legislador Dominic Serrano y a la legisladora Mireya Pazmiño, me parece que estamos asistiendo a una repetición con otros actores de otros colores y otros nombres de unas mismas prácticas políticas que no son nuevas y que se utilizan independientemente de la ideología o de la bandera o de la consigna del poder de turno, ¿no? Sí, ese es un primer elemento. Y justamente es una importante analogía donde realmente, ¿qué sucedió con el gobierno de Correa que desarmó el país?
O sea, en todo sentido. Estamos hablando no solamente en las políticas, sino en todo su sistema. Y como que estamos volviéndonos a armar de alguna manera con esos derechos ciudadanos y esa decisión por justamente la violencia. La violencia ha creado en que nosotros y las políticas sean un poco más conservadoras de lo que básicamente en la época de Correa todo era abierto, ¿no? Es decir, la frontera, cualquiera podía entrar, salió la base de Manta, o sea, todos vivimos en armonía y justamente la repercusión de esa armonía se la puede sentir hasta ahora, ¿no? Los impactos de esas decisiones. El volver a armar un país, ¿usted cree que esto puede llevar también a algún desbalance más radical? Estamos volviendo a armar el país, estoy de acuerdo con eso, pero con las mismas lógicas y las mismas estrategias empleadas por el gobierno que desarmó el país. Y ahí está la paradoja. Okay. Entonces, efectivamente somos la nueva asamblea, se dicen representar a la nueva política, pero están repitiendo exactamente las mismas prácticas. Esa es, digamos, la inquietud que yo tendría o que plantearía a la mesa de discusión, en el sentido de que, repito, encuentro yo muchas más similitudes que diferencias entre lo que fue el correísmo en su primer momento con lo que ahora sería el novoísmo en su momento de auge, que sería ¿no? Respecto del desgrane del bloque parlamentario de la Revolución Ciudadana, me parece que esa circunstancia pasa por algunos elementos, entre otros el hecho de que Rafael Correa y la cúpula del movimiento de la Revolución Ciudadana no logró convencer a los ecuatorianos y ni siquiera a su propia militancia sobre la teoría del fraude electoral con el famoso esfero mágico. Ustedes recordarán que esa fue la consigna, la idea que lanzó la Revolución Ciudadana con la candidata González, que además se está convirtiendo en un fuerte lastre al interior de la organización política. Y desde ahí hacia acá, es decir, desde abril, la segunda vuelta electoral hacia acá, lo que vemos es un desencanto interno, incluso en las mismas autoridades locales que vienen de lo que diríamos la cantera de la Revolución Ciudadana, como la prefecta del Guayas, como el alcalde de la ciudad de Quito, entre otros, que fueron legisladores, uno fue secretario de Planificación, la señora Guiñaga fue ministro incluso. Entonces, no estamos hablando de gente que venga de afuera de la Revolución Ciudadana, sino gente que ha seguido todo el proceso político y que no respaldó esta teoría sacada de los cabellos del tema del fraude electoral, ¿no? Permítame. Entonces, de ahí en adelante, digamos, hemos tenido ya esta crisis interna que se está evaluando y se está mostrando a través de estas disidencias que ya se han presentado en la Asamblea Nacional. Por honor al tiempo, permítame por favor hacer una última pregunta en base a lo que hemos venido conversando y justamente hablar un poco del tema de la oposición, ¿no? Hablamos en la primera pregunta sobre cómo esta ruptura, o no sé si ruptura de llamarla como tal, pero al menos esa falta de cohesión que existe en la actualidad en la Revolución Ciudadana nos está dejando para bien o para mal, con una falta de oposición en Ecuador, que es algo que siento que debería ser ideal, no para este gobierno, sino para cualquier gobierno en cualquier país, poder tener un contrapeso necesario. Y a día de hoy en Ecuador no existe esa oposición. Y me gustaría saber un poco su opinión sobre cuál es actualmente el rol de la oposición, si existe efectivamente o no, y sobre todo en qué nos puede afectar esto de acá. Y tratar de ser lo más breve posible porque tenemos que irnos a comerciales. Claro, a ver, desde el punto de vista teórico, toda democracia, desde el punto de vista académico, diríamos que toda democracia es tal, se precia de ser democracia, tanto en cuanto la oposición tenga el derecho a expresarse y tenga el derecho a ocupar espacios de poder en la administración pública y en el Parlamento, evidentemente. Pero lo que vemos es, y repito, vuelvo a esta analogía entre el primer momento del correísmo y el primer momento del novoísmo, donde más bien lo que estamos viendo es que por un lado, por ejemplo en la campaña electoral, las instituciones miraron hacia otro lado, digamos, pusieron esta lógica de contrapesos a la lógica del Ejecutivo, y por otro lado también vemos una oposición completamente encapsulada a espacios mínimos en la Asamblea Nacional y, por cierto, sin iniciativa política. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el Ecuador vaya hacia una lógica mucho más autoritaria,
en la que además estaría plenamente legitimada las salidas extrainstitucionales, en tanto en cuanto estamos en un conflicto armado interno. El riesgo es grande para la institucionalidad, más aún cuando, de acuerdo con datos del Latino Barómetro, el Ecuador y algunos países de la región estarían muy de acuerdo con que exista un gobierno de tinte autoritario. 7:32 de la mañana. Estuvo con nosotros Wilson Benavides. Gracias por acompañarnos, doctor, aquí en la mañana en RTP y hablar de este tema muy interesante. RTP